Hablemos de este tema, la ley de vacunación que recientemente fue aprobada. El Congreso de la República aprobó el decreto 25-2024, también llamado Ley de Vacunación, con una votación favorable de 132 diputados. Esta ley tiene como objetivo fortalecer la salud preventiva y gratuita de la población, garantizando el acceso a vacunas a lo largo del país. Una de las particularidades de esta normativa es que no impone la vacunación obligatoria, sino que motiva a la población a vacunarse voluntariamente en todos los ciclos de vida, a través de un esquema nacional básico de vacunación. Bueno, es importante esta ley y por eso hoy la estamos tratando aquí en A la Medida, porque hemos hablado mucho de la prevención y sabemos que la vacunación en muchos de los casos pues forman parte de un sistema de prevención que nos dan de diversas enfermedades y que también todavía la vacunación pues no es un tema que todos estemos acostumbrados, ¿no? Realmente, entonces, y a veces el acceso que se pueda tener también a las vacunas pues hace un poco más limitada esta actividad. Entonces, con lo que se busca con esta ley es precisamente poder facilitar y poder llegar a ser accesible a todas las personas la vacunación nacional, pero obviamente es voluntaria. Sí, creo que cuando nace a la vida jurídica una ley que se convierte ya en parte de nuestro derecho positivo, el derecho vigente, el derecho actual, que se utiliza para cualquier ámbito de la sociedad, tener un espacio que el Congreso llega a determinar en materia de su necesidad e importancia para el país en función del proteccionismo que el Estado le debe dar, no solo en general a la ciudadanía, desde tantos ángulos que hemos analizado acá, seguridad, educación, pero cuando habla del tema salud, el tema salud, Sandy, es una de las tareas pendientes de nuestro Estado como tal, esa figura macro que realmente se preocupa de cada uno de los elementos que lo conforman y sobre todo el elemento población, el elemento sociedad. Tenemos hoy por hoy en Guatemala unas tasas en materia de pobreza que realmente son alarmantes. Y la pobreza trae aunado con ella un sinfín de aristas que lamentablemente no se divorcian del concepto pobreza. Y uno de esos temas, uno de esos subtemas, es justamente la falta de accesibilidad que la población, sobre todo la que vive con carencias, no con las mismas oportunidades que obviamente tiene cierto grupo de esta sociedad guatemalteca, naturalmente no pueden ni siquiera accesar a un esquema de vacunación que les permita tener las defensas en su cuerpo para evitar un contagio de una bacteria, de un virus que realmente pudiese venir y literalmente quitarle la vida a un ser humano. Entonces, por supuesto, el Estado podría venir y decir, es obligación para todos vacunarse a través de este esquema, pero te deja ese libre albedrío de decirte, mira, tú vas al centro de salud y vas a encontrar todo lo que necesitas, porque por ley ya se le obliga al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social que debe tener contemplado en su hoja de ruta anual que nunca vayan a faltar pues las vacunas que realmente son las que pueden evitar esa alta tasa de mortandad, de mortalidad en nuestro país. Creo que es uno de los puntos elementales de esta decisión en el Congreso de darle vida a esta normativa y definitivamente soy de la opinión que una ley de vacunación era un tema que todavía estaba pendiente para cumplirle a la población guatemalteca. Ahora el reto va a ser la manera en la que se va a comunicar los beneficios y también dotar a los centros de salud de las diversas vacunas para que sea efectiva la ley también, ¿no? Entonces creo que va a ser muy importante porque a estas alturas todavía nos enfrentamos a diversos mitos y también creencias respecto a las vacunaciones. Lo veíamos en el caso de COVID, por ejemplo, que muchas personas no se vacunaron, incluso algunas indicaban que por situaciones relacionadas con religión y cuestiones así. Entonces nos puede parecer, pero ¿cómo es posible? Pues pasa, o sea, todavía se sigue dando. Entonces creo que los mitos, los miedos que puede generar el tema de la vacunación por ciertas enfermedades, por ejemplo, pueden marcar un reto importante para el sistema de salud que obviamente lo tienen que ir afrontando. Fíjate que te voy a poner un caso que es básico en nuestro país. Tú como mamá de un pequeñín, creo que me va a dar la razón. Una vacuna, por ejemplo, de influenza.
¿Qué significa hoy por hoy conocer más a profundidad el concepto real de la influenza? Es una enfermedad que va teniendo un esquema de evolución que, si no es a diario, semanalmente hay nuevas cepas que realmente están pululando en el aire y que cualquier niño, niña, adolescente, adulto mayor lo respire, puedes llegar a tener una afección seria en función de tu sistema respiratorio, que tus pulmones puedan incluso llegar a un punto de colapso, que tus bronquios, que realmente necesites la supervisión de un neumólogo, que muchas veces es un especialista de los más caros. Y que, por supuesto, claro, vamos a hablar del área privada, pero si te vas al sector público, un neumólogo, ¿cuánta gente tiene en cola para poder atenderla? Esto podría definitivamente reducirse en un porcentaje altísimo si el Estado dota ya por ley de una vacuna de influenza que permita que realmente ese mecanismo de defensa para todos, hombres y mujeres, pueda realmente evitar no solo incurrir en gastos que normalmente la mayoría de presupuestos familiares en Guatemala no lo tienen contemplado, sino que incluso llegar a un extremo de ver a tu familiar, a tu ser amado, en un cuadro clínico que literalmente esté a un pelo de rana calva de poder fallecer. Todo porque el Estado no le da a su gente lo que su gente necesita. Así es. Esta ley de vacunación viene realmente a cambiar la estructura de la obligatoriedad que el Estado tiene para con nosotros, el pueblo, de darnos lo mínimo que nos merecemos. Y dentro de eso mínimo está justamente esquemas de vacunas que permitan que todos podamos tener el derecho a defender nuestra salud ante cualquier vector que esté ahí afuera y que obviamente entre en nuestro cuerpo y nos pueda afectar. Es parte de la prevención que hay que cumplir con la prevención definitivamente. Exactamente. Y aparte de ello es que, bueno, ojalá y que sea considerado también en el presupuesto del siguiente año, porque debería de. Temas como estos requieren sí o sí una asignación presupuestaria. Completamente. Una ley de vacunación sin recursos no va a ser efectiva. Fíjese, amigo y amiga televidente, que ese tema es tan álgido y justamente en esta fecha en la que estamos, 29 de octubre, estamos a un mes y un día de que el Congreso de la República deba autorizar el presupuesto del Estado para el año 2025. Como fecha límite. Sí, estamos en 29 de octubre y el 30 de noviembre eso tiene que quedar sí o sí. ¿Se puede usted imaginar que, como bien dice Sandy, en estos días justamente acaba de salir entonces la ley de vacunación y que pues los señores diputados no tuvieran el espacio dentro de su agenda legislativa para ir viendo qué asignación presupuestaria generó el Ministerio de Salud? Porque, ojo, cuando mandaron su proyecto de presupuesto, Ministerio de Salud, no estaba esta ley, no estaba contemplada. Tendrá que hacer modificaciones. Ahora que ya es parte del derecho positivo, del derecho vigente, tienen que hacerse las modificaciones del caso para ver qué vacunas, qué cantidad, qué tipo de garantía se tiene con el proveedor para que no nos venda vacunas que solo van a durar 6 meses. Exactamente. Entonces, todo eso. Y por supuesto, cuál es el sistema, la logística que tiene el Ministerio de Salud a nivel de toda la República para poder tener en bodega, en existencia, las vacunas que sean las que más requiere, las que más solicita la población. Estás hablando de una tarea titánica para el poco tiempo que queda. Exactamente, creo que es bastante trabajo, pero sí se tiene que considerar también para que de esta manera también el Ministerio de Salud pueda armar su plan de vacunación nacional y que sea efectiva, porque creo que es muy buena la propuesta, es necesaria, pero también es un gran reto para el Ministerio de Salud, sin duda alguna. Así que veremos entonces cómo se desarrollará el plan y atentos también para que nosotros también podamos participar y aprovechar pues este derecho que tenemos a la vacunación gratuita. Definitivamente, y es un tema que aquí en A la Medida nos encanta trabajar, ver esas carreras dentro del hemiciclo parlamentario cuando estos temas necesitan incluirse en la agenda, porque deben ser, por supuesto, consensuadas con los diputados para que se transforme en esa elemental forma de generarle un mejor bienestar a la población.
Bueno, así cerramos el análisis de esta noche. Gracias por acompañarnos, Fernando. Siempre es un gusto poder estar aquí contigo y escuchar también tus puntos de vista, tus opiniones jurídicas en los diversos temas. Feliz noche. Gracias, Andy. Buenas noches. Qué gusto verte. Amigo y amiga televidente, buenas noches. Descanse, por favor, se lo merece. Y, por supuesto, mañana nos vemos nuevamente aquí en A la Medida a las 9 de la noche. Nosotros vamos al corte, regresamos enseguida con más información.